Refugio para el Alma TV, hermanos, amigos que nos estén sintonizando, acompañando en el culto en esta mañana, donde quiera que se encuentren. Deseamos que el Señor bendiga mucho sus vidas, aleluya. Quiero invitarles a estar puestos en pie y a que abran sus Biblias en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 4, y luego iremos a Efesios, capítulo 1, aleluya. Primera de Pedro, capítulo 4. Los hermanos me colaboran. Si hay algún amigo que no tenga Biblia, por favor le comparten la palabra. Primera de Pedro, capítulo 4, y recuerden también que en las pantallas se proyectan los versículos para quienes no tengan Biblia. ¿Lo tenemos, hermano? Bueno, no todos. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7, dice la palabra del Señor allí lo siguiente: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Efesios capítulo 1, gloria al Señor. Efesios capítulo 1, Cristo vive, aleluya. Vamos a tomar los versículos 9 y 10. Allí dice la palabra del Señor lo siguiente: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Vamos a orar, amados hermanos. Pedimos al Señor que nos bendiga. Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos, bendito Creador, exaltamos tu grandeza. Tú eres nuestro invitado de honor. Tú eres la persona más importante en este lugar. Tú eres el objeto de nuestra alabanza. A ti te damos toda la honra, toda la gloria y todo el reconocimiento, porque solo a ti pertenecen, Señor. Muchas gracias por tu bendita presencia en este lugar, por este precioso pueblo que se ha dispuesto para venir a tu casa, y por toda esa otra multitud de hermanos y de amigos que participan del culto también desde sus hogares. Gracias por tu palabra, mi Dios. Padre, abrimos nuestros corazones, anhelamos que tú nos hables a través de tu palabra, que a través de ella despierte nuestro entendimiento y nos ayudes a tomar conciencia, Señor, acerca de los tiempos que estamos viviendo y acerca de la inminente venida de tu Hijo Jesucristo por la iglesia. Úngeme con tu Santo Espíritu. Pon en mis labios el mensaje de tu palabra que este pueblo necesita, que la misma no vuelva vacía a ti, sino que haga la obra para la cual tú la envíes. Salva las almas, sana a los enfermos y liberta a los oprimidos por el diablo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, dándote de antemano la honra, la gloria y el reconocimiento que solo a ti pertenecen, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Gloria a Jesucristo. Dios me ha regalado un tema en esta mañana que tiene como título: ya está muy cerca la última de las dispensaciones. Amén. Ya está muy cerca la última de las dispensaciones. Recordarán muchos de ustedes que hemos venido desarrollando un estudio acerca de las dispensaciones. Aleluya. Y hemos mirado a través de las Escrituras que se habla de 7 dispensaciones. 5 ya pasaron
la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la promesa y la dispensación de la ley. Una está en curso, que es la dispensación de la gracia. El apóstol Juan dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La dispensación de la gracia comienza el día de Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo y ha prevalecido o permanecido por casi 2000 años en esta tierra. La dispensación de la gracia se caracteriza porque en comparación con la ley, con la dispensación de la ley, que era mucho más difícil salvarse bajo la dispensación de la ley, mientras que bajo la dispensación de la gracia es únicamente por fe. Pablo dice en su carta a los Efesios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios. Y dice: no por obras, para que nadie se gloríe, por gracia. Y yo quiero que tome nota, amado hermano, de esto, porque ahora vamos a mirar que cuando se entre a la siguiente dispensación o a una etapa siguiente a la dispensación de la gracia, ya la salvación no va a ser como en este tiempo. En este tiempo el que no quiera salvarse, pues es porque no quiere, no porque no pueda. Nadie puede decir: hermano, he luchado por alcanzar la salvación y no he podido. Nadie puede decir eso. Amén. Porque es únicamente, solamente por creer en Jesucristo. Amigo que me escucha, usted, querido caballero, querida dama, que ha practicado el pecado de una u otra manera, como también lo practicábamos nosotros antes de conocer a Cristo, yo quiero decirle con todo respeto en esta hora: usted no es una persona salva, porque el pecado le ha alejado de Dios. Para que usted pueda obtener la salvación de su alma, debe creer en Jesucristo y recibirlo como su Salvador personal. Si lo hace de todo corazón, con sinceridad, y comienza a perseverar en el camino del Evangelio, usted será un hombre salvo o una mujer salva. Por gracia, no tenemos que pagar ningún precio. Amén. Bajo la dispensación de la ley era muy diferente, amado hermano, porque había que guardar toda la ley, y no era fácil guardar toda la ley. Y de hecho, de alguna manera, bajo la dispensación de la ley, digamos, los que tenían la primera opción de acceder al conocimiento de la ley eran los israelitas. El resto de la humanidad no. Aleluya. Pero con la introducción de la dispensación de la gracia se establece también un programa de evangelismo a nivel mundial. Y dijo nuestro Señor Jesucristo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Desde que nuestro Señor Jesucristo partió al cielo y luego envía el Espíritu Santo sobre los 120 discípulos, hermano, a partir de ese momento el evangelio se ha venido predicando en el mundo entero. Gloria a Jesucristo. En cada continente, en cada país, el evangelio ha llegado. Ahora, ¿cuándo termina esta dispensación a la que pertenece la iglesia? La dispensación de la gracia terminará cuando nuestro Señor Jesucristo venga a arrebatar la iglesia. La doctrina del arrebatamiento de la iglesia
es una de las más importantes de todo el Nuevo Testamento. Y hago énfasis en el Nuevo Testamento porque en el Antiguo Testamento no está la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, porque no existía la iglesia. Amén. La iglesia nace el día de Pentecostés. Aleluya. Pero el Señor Jesucristo prometió que Él vendría por su iglesia. Lo prometió Él, lo ratificó a través del apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en su primera carta a los Tesalonicenses, y luego también el Señor Jesucristo en su mensaje a la iglesia de Filadelfia, que es tipo de la iglesia que habría de permanecer fiel en este último tiempo. Podríamos decir que hoy, permítame decírselo de esta manera, de alguna manera conviven en este mundo la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. La Odisea, la iglesia tibia, la iglesia mundana, la iglesia ecuménica, amén, la iglesia rica, y Filadelfia, la iglesia fiel, y también la iglesia misionera. Y a la iglesia de Filadelfia el Señor le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a todos los que moran sobre la tierra. Dicho de otra manera, amado hermano, para la iglesia fiel, para el creyente fiel, aquí en Colombia, en América, en Asia, en Europa, en cualquier lugar del mundo, para el cristiano fiel hay una promesa de parte del Dios del cielo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir, óigase bien, sobre el mundo entero, para probar a todos los que moran sobre la tierra. La hora de la prueba es una referencia también a la gran tribulación. Aleluya. Tenga cuidado con el orden cronológico. Dispensación de la gracia termina con el arrebatamiento de la iglesia, que puede ocurrir en cualquier momento, amados hermanos. Y usted sabe, y yo sé, que nunca nosotros, esta generación, nunca habíamos asistido a un evento como el que estamos viviendo en la tierra en este momento, amados hermanos. Amén. Se habla de teorías conspirativas que, de ser ciertas, significa que esto que está pasando hoy en el mundo no es accidental, no es que un virus se haya escapado de un laboratorio, no es que un animal por allá en Asia transmitió ese virus. No, amado hermano. Si las teorías de conspiración, de las cuales se habla con alguna propiedad, son ciertas, todo esto que está pasando, hermano, o mejor, detrás de todo esto que está pasando, hay manos oscuras, hay intereses perversos, amén, de acabar con una buena parte de la humanidad. Ahora, ¿es extraño? No, porque es que la Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo que una de las señales, una, no la única, una de las señales, cuando los discípulos le preguntaron: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Recuerde la respuesta del Señor Jesucristo. Les dijo: mire, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y guerras y terremotos en diferentes lugares del mundo. ¿Sabe usted, amado hermano, que todos los días hay terremotos en el mundo? Todos los días. La tierra tiembla todos los días. Hay una cantidad de terremotos de las cuales usted y yo ni siquiera nos enteramos, pero a diario suceden terremotos en el mundo. Obviamente hay algunos de más magnitud
que son los que salen por las noticias. Entonces, hermano, todas las señales, todas se están cumpliendo. Y habrá pestes. Pues hoy estamos siendo testigos de una peste, porque antes simplemente nos remitíamos a la historia, que la peste negra, que la gripe española y otras, pero no nos habían tocado a nosotros. Hoy prácticamente el planeta entero, hermano, está siendo azotado por esta peste, que por el momento como que no tiene la intención de desaparecer. Entonces yo pregunto, ¿se está cumpliendo la palabra o no? Hermano, guerras, ¿cuánto tiempo hace que venimos siendo testigos de guerras? Es más, no hay más guerras, porque de alguna manera la diplomacia ha estado ahí tratando de evitar más guerras. No es porque no haya deseos de guerrear. Ahí tenemos ese conflicto aquí cerca en Venezuela. ¿Por qué no se ha desatado una guerra entre otros países y Venezuela? Porque países como China, Rusia, Irán, entre otros, han advertido que si alguien se mete con Venezuela, ellos intervienen. Entonces es una manera de decir, es mejor que dejemos las cosas así. Pero de que hay intereses por entrar en guerras, lo siguen habiendo, amados hermanos. Hambres, otra señal, hambres. De hecho, hermano, muere más más gente en el mundo de hambre que de COVID-19. O sea que, hermano, el mundo que estamos viviendo está enfermo. Pero todo esto nos indica que nos acercamos vertiginosamente, rápidamente, al día en que la iglesia de Cristo va a ser arrebatada. Amén. Sonará la trompeta. Pablo dice: he aquí, os digo un misterio. No todos, hablando del pueblo cristiano, no todos dormiremos. Es decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta y nosotros seremos transformados y los muertos en Cristo van a resucitar. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Hay quienes dicen: no, hermano, cuando Cristo venga, yo así sea, hermano, me le pego a mi mamá de la falda. No, pues buena estrategia. La falda de su mamá va a quedar aquí, esa no va para el cielo. ¿Quién dijo que la ropa que usted y yo tenemos puesta o tengamos puesta el día del arrebatamiento va para el cielo? Esa se queda aquí. Amén. Claro, sonará la trompeta y nosotros seremos transformados por el poder de Dios. Es que lo dijo, hermano, lo prometió el Dios Todopoderoso, el que llama a las cosas que no son como si fuesen, el que simplemente tuvo que decir: sea la luz, y fue la luz, el que simplemente le ordenó a este mundo en el que usted y yo vivimos hoy, que estaba en caos. El autor del libro de Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, es decir, en un momento de la eternidad que nosotros desconocemos. En el principio. Esa frase, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, se refiere a un momento del pasado muy remoto, quizá millones de años. Amén. Pero la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Permítame tratar de ilustrárselo.
Cuando el Señor comenzó el proceso de la creación del hombre y de los seres humanos, la tierra ya existía, pero sumergida en el agua. Y es más, aquí hay que usar un poco la imaginación. Esto que usted y yo conocemos como la expansión, o que la Biblia nos llama la expansión, que es el espacio que hay entre la tierra y el cielo, el firmamento que usted y yo alcanzamos a ver. Lo que nosotros alcanzamos a ver es el firmamento, el primer cielo. La Biblia habla de 3 cielos. Gloria a Dios. Hermano, mire, use la imaginación y entienda un poco lo que es el poder de Dios. El cielo y las aguas, porque aquí todo estaba cubierto de agua, hermano, hace unos 6,000 años estaban juntos. Amén. Entonces dijo Dios: haya expansión, haya separación entre las aguas de abajo y las aguas de arriba. ¿Sabía usted que en los cielos hay cataratas, amado hermano? Arriba hay cataratas también. La Biblia habla de las cataratas de los cielos. Haya expansión entre las aguas de abajo y las aguas de arriba, de una manera, digamos, obviamente milagrosa. Y solo como se puede ver en las películas de ciencia ficción, hermano, comenzó un proceso de separación para que se produjera la expansión, todo este espacio que usted y yo vemos, hermano, de aquí al cielo. Y luego de que se separaron las aguas de arriba con las aguas de abajo, dijo Dios: descúbrase lo seco, que emerja la tierra que estaba sumergida. Y entonces emerge la tierra, los continentes tal y como hoy los conocemos. Cuando eso sucede, entonces dice Dios: produzcan las aguas seres vivos, peces, aves. Las aves vienen del agua. Luego dice: produzca la tierra animales de todo género, cuadrúpedos, reptiles, etcétera, etcétera. Luego dice: produzca la tierra árboles que produzcan fruto agradable, cuya semilla esté dentro de él. Produzca la tierra hierba. Y finalmente, de algún lugar del planeta, Dios toma un trozo de arcilla, porque dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, no físicamente, porque Dios es espíritu. Cuando la Biblia dice que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, la imagen es la imagen moral. Amén. La imagen moral. Por eso, hermano, el ser humano, así haya sido criado en la peor ignorancia religiosa, dentro del ser humano hay una lucecita que le hace sentir una atracción hacia un ser sobrenatural. Los indígenas de la antigüedad, que no conocían la Biblia, adoraban al sol, adoraban las estrellas, es decir, sentían una necesidad de adorar a alguien, reconocían que alguien era el creador de todas las cosas. Aleluya. Entonces, amados hermanos, crea Dios al hombre, y lo que hay, dice, con la palabra de su poder. Amén. Por la fe, dice el escritor a los hebreos, fueron hechos los cielos y la tierra. Si Dios pudo crear el universo de la nada, si Dios pudo crear al hombre de un pedazo de arcilla, si Dios pudo darle vida a lo que no tenía vida, ¿no podrá transformar al mismo hombre que Él creó para llevarlo al cielo en un cuerpo glorificado? Claro que sí, amado hermano. Claro que sí. Entonces, el pueblo cristiano es consciente de que cuando Cristo venga por la iglesia, los muertos en Cristo van a resucitar. Solo los muertos en Cristo.
los otros no, los otros después. Ahorita vamos a mirar un poco ese tema. Y nosotros los cristianos que estemos vivos, y mientras yo esté vivo me incluyo ahí, tengo todo el derecho a incluirme ahí, amén. Nosotros los cristianos que estemos vivos vamos a ser transformados en un momento, dice el apóstol. El griego dice en un átomo de tiempo, una milésima de tiempo. O sea, hermano, en un abrir y cerrar de ojos, usted y yo ni siquiera nos damos cuenta cuando parpadeamos. Uno parpadea todo el tiempo y no es consciente de ello. Amén. Así será el arrebatamiento. Usted giró y ya. La gente que se quede, porque cuando Cristo venga en muchos lugares del mundo se van a estar celebrando cultos. Amén. Se van a estar celebrando reuniones sociales y ahí habrá evangélicos. Y de pronto desapareció esta persona de acá, desapareció el de allá. Y en una iglesia cristiana desaparecerá la mayoría de la gente que haya ahí. ¿Qué pasó? Vino Cristo y se llevó la iglesia. Y el Señor Jesucristo dice que será como en los días de Noé, que mientras Noé construyó el arca, Noé se tomó 120 años para construir el arca. Era solo él y sus hijos, y era un barco inmenso de 3 pisos. 120 años. Y en esos 120 años, hermano, la gente observaba y le decía: Noé, ¿usted está loco? Y él les decía: es que va a haber un diluvio, se va a producir un diluvio sobre la tierra. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Que como en los días de Noé, y la gente no entendió hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. No entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Hoy hay gente que no quiere entender, por más que se les predique la palabra, por más que se les enseñe la palabra, ellos no quieren entender. Ellos se hacen los que no entienden. Pero así como se produjo el diluvio, y la Biblia lo confirma, el Señor Jesucristo lo confirma, hay pruebas arqueológicas de que el diluvio existió, sucedió. Amén. Una de esas pruebas, hermano, habla de que en ciertas montañas de la tierra, a lugares muy altos donde no hay agua, hay capas de sedimento, sedimento marino, que de la única manera que haya esas capas de sedimento marino hayan llegado a ese lugar es que algún día esa parte de la tierra haya estado sumergida en agua. Arqueológicamente hablando, hermano, el diluvio se puede demostrar, sí existió el diluvio. Entonces, y como si fuera poco, el Señor Jesucristo certifica que sucedió, como en los días de Noé cuando vino el diluvio y se lo llevó a todos. ¿Cuándo vinieron a entender? Cuando se inundó, cuando comenzó a llover y a llover y a llover, y las aguas a crecer, a crecer, a crecer. Y cuando comienzan a ver esa arca que era hasta el momento un monumento a la locura, según ellos, porque yo estoy seguro, Noé no comenzó a construir el arca a la orilla del mar, pudo haber sido por allá cientos de kilómetros adentro. Entonces, con razón mayor la gente decía: Noé está loco, dice que construyendo un arca por allá. Dígame, por ejemplo, que alguien comenzara a construir un arca en este momento por allá en el oriente antioqueño. ¿Qué diría la gente? ¿Está loco? ¿Está loco? Pero cuando comienzan las aguas a subir, a subir, a subir, hermano, ahí sí entendieron. Y usted puede imaginarse la gente gritando, golpeando esa arca: Noé, ábrenos, por favor, Noé, ábrenos. Dios mismo cerró la puerta, dice la Biblia, porque se le dio al hombre 120 años de oportunidad, a la humanidad antediluviana se les dieron 120 años de oportunidad y no quisieron creer.
Así será la venida de Cristo por su pueblo. Sonará la trompeta y mucha gente creerá. Primero, ¿por qué? Porque ya habían oído hablar del rapto. Segundo, porque desapareció el tío, desapareció la mamá, desapareció el hermano, desapareció el sobrino, desapareció el cuñado que era cristiano, desapareció su compañero de trabajo que era cristiano. Ahí sí van a tener que creer, pero ya será demasiado tarde para esta humanidad. Habrá terminado la dispensación de la gracia. Por un momento imagínese, amado hermano, pero no se imagine usted mismo, imagínese a otros. Yo espero que no sea usted. La gente que se quede cuando Cristo venga, que estuvieron en cultos, que asistieron a cultos cristianos, que escucharon enseñanzas como estas y que saben lo que viene. Mínimamente una persona que ha escuchado la palabra entiende que después de que la iglesia sea arrebatada al cielo, lo que vendrá será, o lo que seguirá será la gran tribulación. Óigase bien, amado hermano, la dispensación de la gracia termina con el arrebatamiento de la iglesia. Y antes de que comience la siguiente dispensación, que es a donde queremos llegar con la ayuda del Señor, Pablo dice, Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Mire, la última dispensación, recuerde, son 7 dispensaciones. La última dispensación también se conoce como la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Aleluya. Pero antes de que entre a funcionar la última dispensación aquí en la tierra, hermanos, se va a producir la gran tribulación. Es un evento al que la Biblia le da mucha relevancia, mucha importancia. De la gran tribulación, hermanos, se viene hablando desde hace más de 3000 años. Se viene hablando desde el punto de vista bíblico y escatológico. Amén. A Daniel se le reveló la gran tribulación. Si usted va al libro de Daniel, capítulo 9, a Dios sea la gloria, gloria a Jesucristo. Daniel capítulo 9, aleluya. Vamos a leer los versículos 26 y 27. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Présteme atención, amado hermano, porque a Daniel se le está revelando esto en un lenguaje que no es muy común para nosotros. Sí era común para Daniel y para el pueblo hebreo. Amén. Porque a Daniel se le está revelando la profecía de las 70 semanas. Pero no eran semanas
como nosotros las conocemos, semanas de días, eran semanas de años. Amén. Es decir, a Daniel se le está revelando unos eventos que habrían de desarrollarse en los próximos 490 años. Porque el ángel le dice que a partir de la salida de la orden para edificar y restaurar a Jerusalén y hasta el Mesías príncipe, habría 70 semanas. 70 semanas. A partir de la salida de la orden. ¿Y cuándo salió la orden? En el año 445 antes de Cristo, cuando Artajerjes le dio la orden a Nehemías de ir a Jerusalén a reconstruir los muros. Entonces las 70 semanas, semanas de años, se dividen en 3 partes. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Las primeras 7 semanas, es decir, los primeros 49 años, transcurren, hermano, durante el tiempo que regresan los judíos a Jerusalén, se construye el templo y Nehemías construye los muros. Pero dice el verso 26, y después de las 62 semanas, óigase bien, amado hermano, después de las 62 semanas, es decir, permítame, hermano, le explico, después de que se cumplan los 483 años, porque son 62 semanas más 7 que ya habían transcurrido, son 69 semanas, que multiplicado por 7 son 483, y como son semanas de años, entonces son 483 años. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Hermano, estaba profetizado que el Mesías de Israel, el Mesías que ellos tanto esperaban, iba a morir. Uno no entiende por qué el pueblo judío se escandalizó, porque ellos esperaban que Cristo fuera el rey de Israel, pero cuando lo ven allá derrotado, entre comillas, preso, entonces dijeron: no, ese no es, crucifíquenlo, ese tampoco es. Cuando Pilato les dijo: ¿qué hago con Jesús? Crucifíquenlo. Como si le dijeran: nosotros queríamos que él era otra cosa, pero no salió con nada. Es por eso que dice aquí: se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Sabe esa frase? Mas no por sí. ¿Realmente qué quiere decir? Sin que parezca haber alcanzado nada. Amén. Sin que parezca haber alcanzado nada, porque Cristo vino, predicó el evangelio, luego lo crucifican, ¿y qué pasó? Aparentemente nada. Para el pueblo judío no pasó nada, pero al día de hoy, casi 20 años después, ese mensaje de Jesucristo se sigue predicando. En el mundo entero hay millones de personas que creemos en Jesucristo, que predicamos a Jesucristo, que hablamos de Jesucristo. Amén, amados. Gloria al Señor. Se quitará la vida al Mesías después de las 62 semanas que se cumplieron el día que Jesucristo lloró sobre Jerusalén, el día de la entrada triunfal a Jerusalén, cuando el Señor se para en un lugar alto y mira a Jerusalén, dice: y cuando vio la ciudad lloró sobre ella y le dijo: oh, si conocieras al menos en este día lo que es para tu paz. En este día, porque en ese día se estaban cumpliendo los 483 años, se estaban cumpliendo las 69 semanas. Después de las 62 semanas, a los 2 o 3 días, se le quitó la vida al Mesías. Verso 26, estoy en el verso 26.
Lea por favor el verso 26. Dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Preste atención a la lectura, amado hermano. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Preste atención, hermano. Ahí toca desglosar el texto. El pueblo de un príncipe que ha de venir. El príncipe que ha de venir. ¿Quién será el príncipe que ha de venir? No es Jesucristo, es el anticristo. Amén. El pueblo de un príncipe, mire al detalle, mire que no dice y un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. No, el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. ¿Qué pueblo destruyó la ciudad en el año 70 de nuestra era? ¿Qué pueblo destruyó a Jerusalén? El pueblo romano. Amén. El pueblo romano. ¿Qué significa eso, amado? Que del imperio romano revivido, que ese es otro tema, que algún día con la ayuda del Señor podremos tratarlo, del imperio romano revivido va a salir el anticristo. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esa profecía se cumplió en el año 70 de nuestra era. En Jerusalén, el ejército romano destruyó la ciudad y el templo. Hasta el día de hoy los judíos no han podido volver a reconstruir su templo. Verso 27. Verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Pare ahí un momento, por favor, amado hermano. Ojo a los detalles. Y habrá 7 semanas y 62 semanas. Amén. A las 69 semanas, Dios interrumpe los tratos de Dios con Israel. Amén. Como Israel rechazó al Mesías, entonces se rompen, se cortan, se pausan los tratos de Dios con Israel y entra en escena la iglesia de Cristo. Amén. El instrumento que Dios está usando para evangelizar el mundo es la iglesia, es su pueblo, aleluya. Entonces, dicho de otra manera, termina la semana 69 con la muerte del Mesías, entra una nueva dispensación que es la dispensación de la gracia. Cuando Cristo sea arrebatado al cielo, inmediatamente, amado hermano, inmediatamente aparecerá en escena un líder de talla mundial. Las grandes potencias del mundo lo elegirán. Las grandes naciones del mundo, los grandes líderes del mundo, los líderes de la masonería, de los Illuminatis. Hace décadas, siglos, vienen soñando con el momento en que aparezca el anticristo. Hermano, esto del anticristo no crea que es algo así como así. No, el mundo entero le viene preparando la plataforma al anticristo. Hay fuerzas oscuras. La gente más poderosa del mundo le está preparando el terreno al anticristo. Amén, amados. Gloria al Señor. Entonces dice que el príncipe que ha de venir, por eso la importancia de tener en cuenta ese detalle, el príncipe que ha de venir por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quiénes son los muchos? El pueblo de Israel. Amén. El pueblo de Israel. Porque tengan en cuenta una cosa, un detalle, amado hermano. La profecía de las 70 semanas tiene que ver solo con Israel, no es para el mundo. Amén. Solo que de alguna manera también coincide, Dios lo permitió así, que converjan
la semana 70 con la gran tribulación. Entonces el pueblo de un príncipe que ha de venir, el príncipe que ha de venir es el anticristo, y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién confirmará el pacto con muchos? El príncipe que ha de venir, el anticristo. En Apocalipsis se le llama la bestia. Pablo lo llama el hijo de perdición, el hombre de pecado, el inicuo. El Señor Jesucristo lo llama el otro. El Señor Jesucristo le dijo a los judíos: a mí, que vengo en nombre de mi Padre, no me recibís, vendrá otro en mi nombre, y a ese recibiréis. Vendrá otro, porque anticristo significa impostor también. Otro, vendrá otro en mi nombre, y a ese recibiréis. Daniel lo llama el cuerno pequeño. Hay una cantidad de epítetos o de calificativos, de nombres, de alias para el anticristo a través de toda la Biblia. Hermano, la figura del anticristo no es nueva, es milenaria. Gloria a Jesucristo. Entonces dice, y por otra semana, es decir, por otros 7 años, recuerde que estamos hablando de una semana de años, y por otra semana confirmará el pacto con muchos en Israel. Pero dice, a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Pare ahí, por favor. Mira, amado hermano, Israel todavía no tiene templo. El pueblo de Israel anhela tener su templo, el tercer templo, que dicho sea de paso está profetizado también en el libro de Ezequiel. Es que, hermano, a Dios no se le pasan los detalles. Dios sabía que el templo de Zorobabel iba a ser destruido también. Mire, se habla de 3 templos: el templo de Salomón, el templo de Zorobabel, que construye Zorobabel en el año 515 antes de Cristo, lo terminan. Luego Herodes el Grande lo amplía, pero ese templo es destruido en el año 70 de nuestra era. Israel se queda sin templo. Cuando suene la trompeta y la iglesia sea llevada al cielo, hermano, el anticristo entrará a hacer un pacto con muchos en Israel. No con todos, con muchos. Mire que dice con muchos, no con todos. ¿Por qué no con todos? Porque muchos no van a creer en el anticristo tampoco. Ese es otro tema que si nos pusiéramos a estudiarlo, pues nos tomaría un tiempo también. Pero habrá una cantidad de un remanente, quizá de millones de israelitas, que durante la gran tribulación van a escapar del anticristo. Ellos no van a creer en el anticristo, pero muchos en Israel desafortunadamente van a creer en el anticristo. Entonces inmediatamente la iglesia sea arrebatada al cielo, el anticristo hará un pacto con ellos que se entiende. Ese pacto va a incluir el permiso para que Israel construya su templo. No en cualquier parte, no, allá en el monte Moria, en la explanada, donde hay un lugar hoy que se llama la Cúpula Dorada o la Mezquita de Omar, el tercer lugar más sagrado para los musulmanes en el mundo. ¿Por qué Israel no se ha atrevido, hermano? Mire, Israel, si usted estudia un poco la historia de Israel, hermano, ha derrotado reinos, imperios, derrotó a Egipto varias veces, derrotó a Jordania, derrotó a otros países, a Irak, a Siria lo ha derrotado varias veces. A Siria le arrebató los montes del Golán, un lugar supremamente, una región supremamente estratégica allá en Oriente Medio. Hasta antes del año de 1973, esos montes del Golán le pertenecían a Siria. Pues los había arrebatado Siria, porque históricamente le han pertenecido a Israel. Israel lo que hizo fue recuperarlos. Al día de hoy la ONU todavía no ha reconocido que esos montes del Golán le pertenezcan a Israel.
Solo Estados Unidos lo reconoció. Y eso pues que a través de Donald Trump. No sabemos este otro presidente que piense al respecto. ¿Por qué se ha recuperado tanta tierra? ¿Por qué se ha derrotado a tantos reinos? ¿Por qué Israel no se ha atrevido a retirar esa cúpula, esa mezquita de Omar? Hermano, porque sería declararle la guerra a más de 1.000 millones de árabes en el mundo, de musulmanes. Por eso, de la única manera que los musulmanes van a permitir que se retire ese templo para ellos sagrado de ahí, para que Israel pueda construir su templo, hermano, tendrá que ser mediante la intervención de alguien muy poderoso. Y ese alguien muy poderoso va a ser el anticristo. Amén. Que si usted pone a estudiar un poco acerca del anticristo, hermano, la Biblia nos da una cantidad de detalles impresionantes. Entre otras cosas, hermano, Satanás, que el Señor lo reprenda, dice, le dará todo su poder y toda su autoridad al anticristo. Él no va a ser cualquiera. Hoy por hoy se dice, y hace muchos años se dice, que el hombre más poderoso en la tierra es el presidente de los Estados Unidos. Pero podríamos decir, hermano, el presidente de los Estados Unidos le hará los mandados al anticristo, para que usted me entienda un poquito. Porque es que al anticristo, porque el presidente de los Estados Unidos igual tiene poder, pero de su pueblo. El anticristo va a tener el poder de las naciones más poderosas de la tierra. Y como si fuera poco, Satanás le dará su trono, su poder y su autoridad. Él va a tener la autoridad del anticristo para hacer ese pacto que de una manera pacífica, recuerde, el anticristo entrará como un hombre de paz. Ahí está representado en Apocalipsis capítulo 6. El primero de los 4 caballos es el caballo blanco, aparentemente la paz, y el mundo dirá, llegó la paz. Y es por eso que hoy el mundo habla y anhela un nuevo orden mundial. ¿Qué es lo que va a hacer el anticristo? Establecer ese nuevo orden mundial que se va a convertir en un desorden mundial, en un caos mundial. Entonces, confirmará durante una semana, es decir, les dirá a los judíos, vamos a hacer un pacto de 7 años entre ustedes y los musulmanes. Pero a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio de la época del anticristo, que va a durar 7 años, Pablo dice que el anticristo va a entrar en el templo de Dios. Es decir, amado hermano, ¿qué significa eso? Que cuando hayan pasado 3 años y medio de la época del anticristo, ya habrá templo. Los judíos ya tendrán templo en Israel, el templo que hoy no tienen. Dicen, hermano, que el templo los judíos ya lo tienen prefabricado, ya tienen todo listo, todo. Y con esta tecnología tan impresionante que hay, no es de extrañar que en 2-3 meses, hermano, los judíos levanten su templo. Lo único que necesitan es el terreno. Y si alguien les dijera, mire, aquí en el oriente antioqueño hay unos terrenos muy lindos, le regalamos un terreno para que construyan el templo, ellos se le reirían en la cara, dirían, no, el único lugar del planeta donde nosotros construimos nuestro templo es allá, en el monte Moria. Amén. En el lugar que adquirió David para construir el templo. Entonces dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Vaya, segunda de Tesalonicenses. Gloria a Jesucristo, aleluya. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Cristo vive para siempre, aleluya. Gloria a Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos,
que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros, miren, los creyentes de Tesalónica sabían, Pablo ya les había enseñado, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, ojo con ese artículo masculino, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo poder es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pablo está diciendo aquí, amado hermano, que a la mitad de la tribulación el anticristo entrará en el templo donde los judíos van a estar ofreciendo sus sacrificios a Dios, adorando a Dios, y él va a entrar al templo, se va a sentar en el altar y va a decir: yo soy Dios, yo soy el Mesías. ¿Recuerdan lo que les dijo Daniel, el Señor Jesucristo a los judíos? Pero cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, cuando ustedes vean a ese hombre sentado allá en el trono, dice: los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la terraza no descienda para tomar nada de su casa, huyan a los montes, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde la creación del mundo, ni la habrá después. A la mitad de la semana, a los 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, se desatará, hermano, la gran tribulación. La gran tribulación. Los que no habían hecho pacto con el anticristo, hablando de los judíos, van a huir a los montes. Apocalipsis capítulo 12 nos dice que Dios le tiene preparado un lugar a su pueblo en el desierto, donde lo va a resguardar, porque Satanás lo va a querer destruir. Hermano, Satanás odia al pueblo judío. La razón por la que Satanás odia al pueblo judío es porque del pueblo judío vino el Mesías. Es por eso. Es porque el pueblo judío, hermano, sobre ese pueblo reposan los pactos y las promesas del Dios Todopoderoso. Por eso usted ve que a través de la historia ese pueblo, hermano, han intentado destruirlo de una manera, de otra. Hoy hay millones de antisemitas en el mundo. La mayoría de los musulmanes son antisemitas. Siria sueña con la destrucción de Israel. Irán sueña con la destrucción de Israel. Y otros países. Irán, por ejemplo, dice que ellos van a borrar a Israel de la faz de la tierra, si Dios lo permite, y Dios no lo va a permitir. Amén. Porque hay que remontarse hasta Génesis capítulo 12, hermano, y eso es una realidad, hermano. La palabra de Dios es una maravilla. Dios le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Ahí está, hermano. Vaya, pregunte a través de la historia: ¿dónde están
todos los que se han levantado contra la descendencia de Abraham, ¿dónde están? Dios los ha maldecido, hermano. Leí algo en estos días que me causó mucha curiosidad. Por allá a finales de la década de los 40 del siglo pasado, los alemanes ya venían despertando un odio hacia los judíos impresionante, y se hablaba en Alemania de la destrucción de los judíos. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial en el año de 1945, hermano, Alemania quedó literalmente destruida. Decía alguien, hermano, que después del año de 1945 quedaron miles y millones de mujeres alemanas viudas, porque la mayoría de los hombres alemanes murieron en la Segunda Guerra Mundial. Y dice, hermano, la historia, que esas mujeres alemanas, hermanos, se acostaban con un judío por un pedazo de pan. Mire, amado hermano, me llamó la atención ese detalle. ¿Por qué? Porque como Dios le voltea, permítanme utilizar este término, cómo Dios le voltea la torta a Alemania, después de ser ese pueblo que odiaba a Israel, después de que Adolfo Hitler dijo que destruía a los judíos. ¿Cómo es que Adolfo Hitler termina destruido? Sus generales terminan destruidos, las SS, las fuerzas alemanas terminan destruidas, y las mujeres alemanas dispuestas a acostarse con un judío por un pedazo de pan. ¿Se cumple o no se cumple la palabra? Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Es por eso, hermano, que a través de la historia nadie ha podido ni podrá. El último que intentará, hermano, acabar con ese pueblo será el anticristo, que el Señor lo reprenda. Y ya el tiempo posiblemente hoy no nos dé para mirar qué va a pasar con ese señor, al que la Biblia llama el anticristo, el inicuo, el hijo de pecado, el hombre de perdición. Aleluya. Entonces, la gran tribulación será un periodo de 7 años. La iglesia no estará aquí en la tierra durante la gran tribulación. ¿Usted cree eso, amado hermano? Aquí se puede quedar el que quiera conocer al anticristo, el resto nos vamos con el Señor. Si usted quiere quedarse a conocer al anticristo, ya es su problema. Le dejamos este templo, le dejamos las llaves de este templo, no hay problema. No lo vamos a necesitar en el cielo tampoco. Se puede quedar con esas cámaras. Amén. Sí, hermano, ya usted verá qué hace con eso. Hablo con algún, perdóneme el término, algún despistado que no crea que Cristo viene por su iglesia. Pero hay quienes creemos que Cristo viene por la iglesia, que a este mundo le quedan pocos, hermano, pocos días de luz, porque la iglesia es luz en la tierra. Entonces se desata la gran tribulación, amados hermanos. Se desatará la persecución, y ojo al detalle, Dios nos ayude. Mire lo que está pasando, amado hermano. Es factible que llegue el día en que quien no esté vacunado no podrá viajar, no podrá ingresar a universidades y quién sabe a cuántos otros lugares. Amén. ¿De qué nos habla eso? La vacuna no es la marca de la bestia, pero sí es un tipo de la marca. Amén. Porque cuando a usted le digan que si no se vacuna no puede viajar, no puede hacer ciertas cosas, ¿no habla la Biblia de que la marca de la bestia va a ser precisamente algo así? Ojo, aclaro, la vacuna no va a ser la marca de la bestia. Y usted me dirá, ¿y pastor, y por qué lo asegura? Porque es que todavía la iglesia no se ha ido para el cielo. Hay cosas, amado hermano, por eso se habla de cosas que son tipo de lo que va a pasar.
La vacuna, hoy podríamos decir, es un tipo de la marca de la bestia. Hoy hay países en el mundo donde ya usted no puede entrar si no está vacunado. Tiene que llevar el carnet de vacunación. Hay universidades donde usted no puede ingresar si no lleva el carnet de vacunación. Y la marca de la bestia va a ser así. Entonces, ¿por qué, hermano, por qué hoy la marca, por qué la vacuna no es la marca de la bestia? Porque es que la marca de la bestia como tal la va a poner, la va a aplicar el falso profeta. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la frente o en la mano derecha. Amén. Mire que la vacuna no la pone ni en la frente ni en la mano derecha. El que se haga vacunar escogerá si en este hombro o en este, pero no le obligan que tiene que ser en la frente o en la mano derecha. Pero allá ya hay estudios, hermano, que certifican que el microchip, que sí apunta más a cumplir el papel de la marca de la bestia, ya hay estudios que han arrojado como resultado que los únicos lugares del cuerpo donde el microchip puede ser implantado es en la frente o en la mano derecha. Y ya la Biblia había hablado de eso hace más de 1900 años. Entonces la vacuna, en mi concepto, es un tipo de la marca de la bestia, pero no es la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque es que el falso profeta no ha aparecido todavía. Y el falso profeta va a ser el que dé la orden de marcar a la humanidad. ¿Cuándo va a pasar eso? Durante la semana 70 de Daniel, durante la época del anticristo, y todavía no estamos en la época del anticristo. Por eso le dije ahorita, ojo al artículo masculino que acabamos de leer ahí. Recuerda, dice Pablo, segunda de Tesalonicenses 2:5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ya está en acción. Por eso también le decía, amado hermano, que el terreno para el anticristo ya se viene preparando, hermano, desde hace cientos de años. Cientos de años. Hay fuerzas oscuras en esta tierra, preparando el terreno, la plataforma tecnológica, política, económica y social para que el anticristo aparezca en escena. Ya está todo preparado. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Hay quien impide en este momento que el anticristo aparezca, hasta que él, artículo masculino, sea quitado de en medio. ¿Sabe quién es él? El Espíritu Santo de Dios. Hasta que el Espíritu Santo deje de oponer la resistencia. Mientras la iglesia esté aquí en la tierra, el Espíritu Santo está con su pueblo, el Espíritu Santo está con la iglesia y ejerce oposición a las tinieblas. Cuando la iglesia sea arrebatada al cielo, el Espíritu Santo dejará de oponer esa resistencia. No es que el Espíritu Santo se va a ir de la tierra, porque recuerde, Él es omnisciente, omnipresente. Él está en todas partes, pero dejará de ejercer la oposición que hoy está ejerciendo a las tinieblas a través de la iglesia. Entonces, hasta que Él sea quitado de en medio, la iglesia es arrebatada al cielo y el mundo queda de alguna manera sin el ministerio del Espíritu Santo, que es el que convence al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Entonces se manifestará aquel inicuo, dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es decir,
en su segunda venida, al final de la gran tribulación. Inicuo, hablando del anticristo, cuyo advenimiento, cuya aparición es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden. ¿Por qué se pierden? Por cuanto no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Entonces quiero anotar un detalle antes de terminar por el día de hoy este estudio. Amado hermano, amigo, hoy la salvación es por gracia. Si usted cree en Jesucristo, usted es salvo. Durante la gran tribulación no va a ser por gracia. Cuando la iglesia sea arrebatada al cielo, se acabó la gracia. Sí va a haber gente salva en la gran tribulación, pero tendrán que pagar el precio con su propia vida. Porque el que no acepte la marca de la bestia lo van a matar. Apocalipsis dice que lo van a decapitar. Vaya Apocalipsis capítulo 6. A Dios sea la gloria. Aleluya. Apocalipsis capítulo 6, maravilloso. El Señor, aleluya. Vamos a leer del verso 9 hasta el 11. Gloria a Dios. Verso 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Pare ahí, por favor, amado hermano. Estas almas, esta escena que usted le acaba de leer, es en el cielo. Vi bajo el altar en el cielo, un lugar donde había una cantidad de almas. Usted puede imaginarse, porque lo vamos a mirar más adelante. Apocalipsis nos dice que durante la gran tribulación millones de almas van a ser salvas. Amén. Permítame hacer un paréntesis acá, amado hermano. Esto ojalá que a ninguno aquí le tocara, pero si le llegara a tocar, si Cristo viniera por la iglesia y alguien se quedara, pues en la gran tribulación es preferible que a usted lo decapiten a que usted acepte la marca de la bestia y se pierda por toda la eternidad. Por eso millones de personas en la tribulación van a ser salvas, porque hermano, pues ya no queda otra alternativa. O es aceptar la marca de la bestia e irse al lago que arde con fuego y azufre por toda la eternidad, o es permitir que lo decapiten. Seguramente también lo van a torturar, pero por lo menos se va a salvar. No quiso por gracia, pues entonces por esa vía también se puede ser salvo. Amén. Si usted es de esos cristianos que hoy están ahí desanimados, perezosos, que como que no quieren, que si quieren, que no sé si volver a la iglesia, si seguir, si no seguir, pues si lo sorprende el rapto de la iglesia, ya sabe, todavía le queda una última oportunidad en la gran tribulación. No acepte la marca de la bestia y permita que le mochen la cabecita. Sí, hermano, toca así, decírselo de esa manera cariñosita. Entonces mire lo que se le dice a estas almas que ya habían muerto aquí en la tierra, pero que clamaban por venganza. Y usted, hermano, pero ¿por qué si la Biblia dice no os venguéis? Durante la dispensación de la gracia no es permitida la venganza. Bajo la dispensación de la ley sí era permitida la venganza. Y ahora estas almas que ya no están, que murieron bajo la dispensación de la gracia, van a clamar por venganza. ¿Hasta cuándo, Señor, fiel y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre
de los que moran en la tierra. Se les dieron vestiduras blancas, se les dijo que descansasen todavía un poco, ojo al detalle, hasta que se completase el número de sus consiervos y de sus hermanos, que habrían de ser muertos como ellos, es decir, decapitados. ¿Sí ve? Hoy el tiempo no me da, pero en el próximo estudio, con la ayuda del Señor, le muestro a la luz de la palabra que millones y millones de personas durante la gran tribulación van a ser salvas, pero lo van a tener que pagar con su propia vida. Vaya a Apocalipsis capítulo 20. A Dios sea la gloria, aleluya. Apocalipsis capítulo 20. Aleluya. Verso 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vi las almas de los decapitados. ¿Sí es que la Biblia habla de decapitados? Significa, amado hermano, que ese instrumento perverso que fue inventado por allá en el siglo XVIII en Francia, con la segunda, o mejor, con la famosa Revolución Francesa, se inventó un instrumento llamado la guillotina. Amén. Miles de personas murieron, hermano, bajo ese instrumento, esa máquina de matar llamada la guillotina. Fue creada en Francia, y una de las características es que al mismo creador de la guillotina también lo mataron con la guillotina. Él la inventó y al mismo también le quitaron la vida con ese aparatico. Pues todo parece indicar que el anticristo va a volver a revivir esa figura de la guillotina. Y, hermanos, durante la gran tribulación, la gente que no acepte la marca de la bestia, porque es consciente de que si la acepta se pierde, van a ser decapitados. Van a perder la vida aquí de esa manera, pero van a ganar su alma para el reino de los cielos. Habacuc, orando al Señor, le dijo: en medio de la ira, acuérdate de la misericordia. La gran tribulación será un tiempo de ira de Dios sobre esta humanidad, pero a pesar de todo habrá misericordia todavía. Ya no será por gracia, porque la dispensación de la gracia habrá terminado. Hemos tenido que hacer este paréntesis y todavía me falta añadir otros detalles para poder pasar a la dispensación del cumplimiento de los tiempos, pero no podía dar ese salto de 7 años, saltar de la dispensación de la gracia a la dispensación del milenio, porque este tema, por supuesto, es necesario también tocarlo para poder entender lo que va a pasar con la ayuda del Señor en el milenio. Continuaremos más adelante con este estudio, si el Señor lo permite, amados hermanos. Recuerde el tema: ya está muy cerca la última de las dispensaciones. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor por el estudio de su bendita palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, yo te adoro, maravilloso Dios, te glorifico, te doy 1000 gracias por haberme permitido compartir este estudio de tu bendita palabra con tu pueblo. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos enseñas la verdad y nos adviertes acerca de la importancia de vivir preparados para ese momento en que tu Hijo Jesucristo descenderá hasta las nubes y hará que suene la trompeta para que la iglesia sea arrebatada.
es el medio que tú has preparado para que tu pueblo, Señor, no pase por la gran tribulación. Ayúdanos a serte fieles. Coloca cada día más y más de tu santo temor en nuestros corazones. Ayúdanos a ser conscientes cada día de que estamos viviendo tiempos sumamente difíciles, Señor, y que todo esto apunta a que la venida de Jesucristo por su pueblo está demasiado cerca. Ayúdanos a estar preparados, Señor, que ninguno de nosotros se quede aquí en la tierra, que todos podamos partir contigo en el rapto de la iglesia. En el nombre glorioso de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Salva las almas, Padre, que tu Santo Espíritu convenza a los que aún no son salvos de justicia, de pecado y de juicio. Te lo pido en el nombre de Jesús.